Bueno, yo soy Raquel Traba y soy la cofundadora y directora del espacio donde estáis, Triple, que es un espacio de eventos y de coworking ecológico, que ha hecho un estudio de arquitectura que se llama SAT, que solamente trabaja de esta manera. Entonces, no sé si es algo compartido, lo estábamos compartiendo Leire y yo antes, que espero que os estéis encontrando bien, que tengáis que la atmósfera que os está rodeando ahora mismo notéis esa vibra de tranquilidad y de armonía, que era un poco lo que buscábamos. Y buscábamos eso un poco en la misma línea, por eso a mí me puso tan feliz hacer la presentación del libro de Leire aquí, porque siempre detrás del proyecto de Triple lo que buscábamos era ayudar un poco, poner ese granito de arena a que la gente obtenga una felicidad vital, ¿no? Estás en tu vida privada y aquí curamos o cuidamos de tu parte de trabajo, tu parte laboral, entonces hemos cuidado mucho que estés, bueno, que estés cómoda en tu silla, que tengas un aire sano, que tengas un entorno de materiales que acompañen esa salud, ¿no?, integral. Entonces, bueno, para mí eso también es felicidad, se acompañan las partes de bienestar que tienen que ver con la felicidad y, bueno, creo que tenemos mucho en común con todas las investigaciones que ha hecho Leire, y pasó a presentar a Leire. Yo tengo aquí esto, que es, aparte de chuletas para tomar muchas notas de la sesión de hoy, y Leire Iriarte, la doctora Leire Iriarte, es también directora del proyecto El Buen Vivir, que es un proyecto que trabajan, y me corriges, para abrir líneas de investigación en torno a la felicidad, ¿no? A la felicidad de las personas, cómo llegar a ella y cómo involucrar a las políticas, ¿no?, un poco en esta consecución, ¿no?, de este objetivo. Entonces, bueno, estamos aquí para presentar el trabajo de su investigación, que es este libro, Políticas de Felicidad, que creo que hay que regalarlo este verano a la gente. Y bueno, sin más, Leire, si quieres presentar tú a Eva mejor que yo, muy bien, que tú la has invitado. Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Raquel. Un gusto encontrarnos aquí en la Casa de Sanas, en Triple. Y muchísimas gracias a todas y a todos por veniros esta tarde aquí. Me hace mucha ilusión de que hayáis venido, la verdad. Y a Eva, por supuesto, que aceptó la invitación de participar. Eva es directora de Greenpeace desde hace un añito. Lleva una larga trayectoria profesional en el mundo ambiental, en Greenpeace, trabajando con el voluntariado, y ahora está en la dirección, pues empujando, ¿no?, y acompañando toda la labor que hace Greenpeace por la protección de nuestra casa tierra. Así que te agradezco muchísimo, sé que tienes una agenda de escándalo, entonces que te hayas venido significa mucho. Significa me da felicidad, o sea que... Fenomenal. Por eso he venido. Haremos más entonces. Gracias. Muy bien. Pues abrimos las preguntas a Leire. También deciros que en cualquier momento, o sea, esto no es una cosa que sea en 3 dimensiones, es que me da pena que estéis tan lejos porque es una hora pequeñito, entonces que sea esto un diálogo, ¿no?, entre todas las personas que estamos. Quien quiera participar, quien quiera hacer una pregunta en cualquier momento, lo que sí que os voy a pedir es si os podéis venir aquí, os sentáis aquí, porque si no, como estamos grabando la sesión, si no, no se os va a escuchar y no va a tener sentido. Además, así, bueno, pues os ven. Entonces, bueno, hablamos mucho de política, ¿no? En tu libro hablas mucho de política y parece que es fundamental para ayudar a la gente a ese camino a la felicidad. Pero, sin embargo, parece que hay una percepción en las personas de que hay algo contrapuesto, ¿no?, entre política y felicidad. ¿Qué quieres decir con esa contraposición? Sí, escribí el libro, ¿no?, y lo fui presentando, se lo fui contando a distintas amigas y amigos, y me decían que, bueno, hay personas que piensan que la política y la felicidad son cosas totalmente contrapuestas, porque no piensan que la política esté a día de hoy al servicio de la felicidad de la ciudadanía. De hecho, en las mediciones que hay sobre felicidad, en las que se estudia, entre otros ámbitos, la satisfacción con nuestros sistemas políticos, esta dimensión es la que suele obtener las puntuaciones más bajas
junto con el balance del tiempo. Las dos cosas en las que estamos peor es en el concepto que tenemos del tiempo, la supraocupación junto con la gobernanza, los sistemas de gobernanza que tenemos. Entonces hay mucha gente que piensa que la política a día de hoy no está al servicio de crear sociedades felices. Y claro, para obtener estos resultados, o digamos, o sea, para aproximarse a esta realidad de si tu ciudadanía está siendo feliz o no está siendo feliz, eso hay que medirlo. Exacto. ¿Cómo se mide la felicidad? Sí, pues la felicidad se puede medir. Existen distintos sistemas de medición y creo que es importante saber que esto está dentro de lo que se conoce como más allá del PIB, ¿no? Mediciones que vayan más allá del Producto Interior Bruto. Hasta ahora, el indicador estrella para medir el bienestar de una sociedad ha sido el Producto Interior Bruto. Pero ese indicador, su autor, Kunetz, dijo, esto es un indicador de dinamismo económico, porque es aritmética, son sumas y restas. No es un indicador holístico que diferencie a quién está beneficiando y en qué campos se está beneficiando. A día de hoy podemos quitar dinero a los ricos para dárselo a los pobres y sube el PIB, ¿no? Lo cual es un poco un sinsentido. Entonces, las métricas de felicidad nacen con el propósito de tener una visión más amplia del bienestar de la ciudadanía, combinando lo que se conoce como indicadores objetivos y subjetivos, percepciones. Indicadores objetivos son aquellos en los que distintas miradas podrían estar de acuerdo porque tienen una metodología. No sé, frecuencia del transporte, el nivel de educación, número de profesores, de personal médico por habitante, ¿no? Una serie de cosas que objetivamente podemos ver los resultados. Y los subjetivos es cómo nos sentimos respecto a esa educación, a esa salud, a ese tipo de, o sea, la percepción personal que tenemos. Entonces, las métricas de felicidad lo que hacen es combinar indicadores objetivos y subjetivos para las dimensiones que son importantes en la vida. Cómo nos sentimos a nivel general, nuestra percepción de nuestra vida, cómo es nuestro bienestar subjetivo, cómo son nuestras condiciones materiales de vida, ¿no? Cuánto tenemos, pero cómo nos sentimos con ello. Y así, bueno, con la salud, con todo. Se vienen utilizando estas métricas de felicidad a nivel internacional desde el 2012. Naciones Unidas decidió publicar el Informe Mundial de la Felicidad, igual os suena, y lo generan investigadores reconocidos a nivel internacional, y anualmente se publica el nivel de felicidad a nivel de Estado en todos los países del mundo, en prácticamente todos, y se tienen en cuenta principalmente, aparte de estas medidas, se hace como un resumen teniendo en cuenta la percepción que tenemos de nuestras vidas, de 0 a 10, cómo nos sentimos, ¿no? Cómo evaluamos nuestras vidas, las emociones positivas y negativas, porque claro, lo que se conoce como positivo y negativo, que no son emociones, se habla así como... sin profundizar mucho, se habla en emociones positivas o negativas, pero en realidad son emociones de expansión, como puede ser la alegría, y emociones de contracción, como puede ser el enfado o la tristeza. No son emociones negativas, son emociones que bien vividas están en su sitio perfectamente, pero generalmente, como no nos gusta experimentarlas, decimos negativo, pero no. Es una simplificación del concepto verdadero. Eso en segundo lugar, y en tercer lugar se tiene en cuenta también el sentimiento de propósito, porque podemos estar haciendo muchas cosas y no yendo a ningún sitio. Entonces, ¿cómo te sientas tú de propósito en la vida? Entonces, las medidas de felicidad tienen en cuenta todas estas cosas. Y me imagino que estaréis pensando así como, ¿no? Como esta de felicidad en unos sitios y otros. Pues en estos rankings, desde que se vienen midiendo en el 2012, a la cabeza tenemos a los países nórdicos, Finlandia, Dinamarca, Islandia, ¿no? Países que generalmente son conocidos y reconocidos por las políticas sociales, los niveles de bienestar, la igualdad, la inclusión que tienen dentro de sus sociedades. Y a la cola, que también es importante saber quién está al final, pues tenemos países del África subsahariana y países con graves conflictos. Afganistán,
Zimbabue, tampoco nos sorprenderá ver en la lista a estos países. Y España está aproximadamente en el puesto 30 y tenemos un nivel de 6,5 prácticamente. Perdimos con la crisis del 2008 un punto, estábamos por encima del 7 y no lo hemos recuperado. Nos hemos quedado por eso, en el 6,5. Y bueno, esto sería un poco el estado general. Aparte de estas mediciones que las facilita desde Naciones Unidas, hay otras mediciones también de la OCDE, de Eurostat, del INE, del Instituto Nacional de Estadística a nivel nacional, y luego regionales. En distintas comunidades autónomas también se toman medidas. El problema ya no es tener medidas o no tener medidas, que está fenomenal, es qué se hace con las medidas. Si esas medidas son informativas o sirven para, informativas al gran público, o se utilizan en las políticas para tomar decisiones, ¿no? Creo que sería como la gran diferencia. Justo, o sea, de esa observación, ¿no? Desde fuera, escuchándote explicar esto, dices, muy bien, tienen los números. Aquí tenemos un 6,5, o sea, estamos en un bien raspado, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué modelos de decisiones políticas o qué modelos políticos hay implementándose que apoyen esta felicidad? Hay distintas iniciativas y hay resoluciones de Naciones Unidas donde se habla de la felicidad de manera explícita. O sea, que ya no es solo alguien que se levantó un día y dijo, pues aquí hay que ser felices. Pues sí, pero está en Naciones Unidas. Bután, que probablemente conoceréis, ¿no? La experiencia del índice de felicidad bruta en Bután, que se lleva trabajando desde los años 70. A petición de este país se hizo un foro en Naciones Unidas y se sacó una resolución en la que se pide a los gobiernos que se tenga en cuenta la felicidad a la hora de desarrollar sus políticas. Entonces, eso está explícitamente ahí, ¿no? Por mucho que la felicidad no nos parezca algo lo suficientemente serio como para hablar de ello, porque es una de las grandes barreras que yo me he encontrado a la hora de ir a hablar con distintos interlocutores que dicen, ay, esta chica qué mona, pero es que no se entera aquí de lo que es importante. Entonces, creo que esto de Naciones Unidas es una resolución, está ahí, y es una inspiración para que distintos países puedan trabajar en el tema. Importante también decir el trabajo, por ejemplo, que mencionaba de la OCDE a nivel multilateral, que ha creado un índice de vidas mejores posibles y tiene ahí mucha información comparativa entre países, y también desarrolla propuestas y documenta distintas experiencias que están pasando a nivel multilateral, o sea, en distintos países, ¿no? Y luego, a nivel de países, también hay distintos sitios donde se está trabajando explícitamente en temas de felicidad. El más conocido por la trayectoria que tiene es el caso de Bután, porque desarrolló este índice de felicidad bruta cuando el resto de países estaban totalmente inmersos en el desarrollo económico, y en este país se quiso tener una perspectiva más amplia del desarrollo, y a día de hoy hay distintos países haciendo distintas cosas. A mí me gusta, por ejemplo, la experiencia que se hizo en Reino Unido, que fueron bastante pioneros en el desarrollo de políticas contra la soledad, ¿no? Que es un tema fundamental para el bienestar, y en este país, antes de que llegase la pandemia, que ahora con la pandemia es un tema que se ha introducido, pero antes no estaba, crearon el Ministerio de la Soledad y lo pusieron en marcha. Es un tema clave para el bienestar, por ejemplo. Y luego hay también experiencias a nivel local. Nosotras desde el Buen Vivir, por ejemplo, hemos hecho 2 planes de bienestar para 2 municipios de Navarra el año pasado, donde se hace una evaluación de cómo están. Se hicieron también mediciones de bienestar a nivel de las personas, aparte de ver los proyectos que se estaban implementando en el municipio, y se ha hecho una serie de propuestas, y alguna de las propuestas se está trabajando para mejorar el bienestar de la ciudadanía. Entonces, hay como distintas intervenciones, y se pueden hacer distintas intervenciones en distintas escalas de gobernanza. ¿Eso tiene que ver con los 7 temas de los que hablas en el libro en torno a la...? Sí, en el libro hemos estructurado cómo introducir la felicidad a través de 7 sectores, y luego también cómo se podría catalizar la adopción de políticas de felicidad.
yo me he centrado en 7 sectores que creo que son claves, sobre todo para las administraciones locales, que es la salud física, el tema de prevención. Como sabéis, la Organización Mundial de la Salud habla de la salud no como un estado, o sea, como evitar el malestar, sino promover el bienestar. Un estado pleno de bienestar físico y mental y emocional. Entonces, hacer esa transición hacia potenciar el bienestar y prevenir, cuidar la salud para evitar estados de enfermedad. Eso creo que es importante. Hablo también mucho de la salud mental. Empecé a escribir este libro en el 2019, antes de que viniese la pandemia, y en aquellos tiempos todavía la salud mental era un tema del que no se hablaba nada. Ahora se ha comenzado a hablar, ¿no? Por la importancia que tiene. No sé si sabéis así, a día de hoy se mueren el triple de personas por suicidios que por accidentes de tráfico en España. Y para que una persona muera por suicidio hay muchísimas más que lo intentan. Hay millones de personas con depresión. Y eso, o sea, es un tema, y hay muchísima gente que está medicalizada, ¿no? Con medicamentos, tomando medicamentos de manera constante, con unos niveles muy superiores a los que hay en Europa, antidepresivos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un tema que ahora se está comenzando a hablar y se puede abordar. Y hasta ahora ha sido totalmente silenciado. Entonces creo que tenemos mucho camino, mucho recorrido para mejorar en malestar psicológico y en potenciar el bienestar, igual que con la salud física, ¿no? O sea, ya no que no estés mal, sino que tengas herramientas y puedas estar bien y mostrar tu potencial. Porque claro, esto no lo hemos hablado, pero ¿qué es la felicidad? Que es la gran pregunta, y para mí la felicidad la oriento en este libro no como una felicidad del divertimento, ¿no? De decir, venga, me lo paso bien, todo lo que pueda, exprimo ese estado e intento minimizar el dolor. No, yo aquí estoy hablando de un estado en el que las personas puedan manifestar su potencial y llevar una vida con sentido y con propósito, que es lo que se conoce como la concepción eudemónica. Entonces creo que esa diferencia es importante. Luego en el libro otro tema súper importante para la felicidad es el tema de las relaciones. La soledad es un veneno contra la felicidad y lo importante es potenciar las relaciones, sobre todo relaciones de calidad, con personas con las que tú tengas una relación íntima, profunda y buena. Evidentemente la cantidad también es importante, pero menos que la calidad de las relaciones. Se habla también de cómo introducirla en la educación, tanto en la educación formal, ¿no? de los jóvenes, y en la educación de adultos, como el aprendizaje permanente como una herramienta para estar activos, estar conectados y tener un sentido en la vida. Hablo también del tema del trabajo, la importancia que tiene el trabajo para la felicidad, tener un trabajo siempre que quieras estar trabajando y que el trabajo sea de calidad y que te puedas desarrollar dentro de tu trabajo. Las personas que están en situación de desempleo sin querer estar en desempleo tienen de media un punto menos en felicidad, y un punto es una barbaridad en una escala de 10, es muchísimo. Entonces eso es un tema fundamental, y eso, que tú te puedas desarrollar en el trabajo y que tu trabajo te resulte satisfactorio. También la cultura como palanca para poder hacer que las personas puedan aprender y puedan desarrollar sus vidas plenas, y el contacto con la naturaleza, el respeto a la naturaleza y el contacto con la naturaleza. Entonces creo que esos 7 temas son como básicos y por eso son en los que se centra el libro. ¿Y cuál de ellos rescatarías así como el más importante? Salud mental. Creo que la salud mental, tanto prevenir problemas de salud mental como potenciar, o sea, que las personas tengamos herramientas para cuidarnos y desarrollar nuestro bienestar, o sea, que no estemos mal, sino que estemos bien, trabajar para que estemos bien, adultos y niñas, niños, creo que es fundamental. Afortunadamente
creo que están pasando cosas, ¿no? En la educación, están pasando cosas en el mundo adulto, cada vez nos preocupamos más por, ¿no? Por nuestro bienestar, por nuestro desarrollo, pero todavía es minoritario. Entonces, creo que tenemos la oportunidad de generar esa cultura para ir teniendo herramientas y estar bien. ¿Y cómo se pueden arrancar esas políticas de la felicidad? Porque dices ahora la educación, ¿no? No sé si hablas de la educación de una manera transversal a todas las edades o te estás refiriendo más a lo mejor a la infancia, pero ¿cuáles serían las maneras de catalizar toda esta apuesta por la felicidad a través de la política? Yo creo que lo primero es con un liderazgo claro, que haya claridad de lo que podemos ganar y que no se vea como una carga. Muchas veces al explicar estos temas en distintos contextos no se ve el beneficio que genera que podamos estar felices y pensarlo, ¿no? Cómo es una comunidad cuando está bien o cuando está mal. Una comunidad que vive en armonía a cuando hay enfado, una comunidad enfadada. No desarrollamos las mismas capacidades. Hay muchísimas diferencias entre las personas más o menos felices. Entonces poner esto sobre la mesa y ver todo lo que podemos ganar, que se entienda que no es solo algo, o sea, que no es algo aspiracional de qué bonito, sí, es fenomenal, pero es que aparte nos podemos ahorrar muchísimo dinero y podemos conseguir muchísimos mejores resultados, aparte, por supuesto, del derecho fundamental de llevar vidas plenas, o sea, eso por descontado. Entonces, los beneficios que implica a nivel personal y a nivel colectivo. Y creo que eso es ponerlo de manifiesto. Y para eso, liderazgos claros que lo entiendan y que quieran apostar por ello. Eso me parece fundamental. ¿Y lo ves posible? ¿Cómo es ese futuro que tú dibujas? Yo creo que sí, que igual que la pandemia nos ha traído y ha puesto sobre la mesa temas que hasta ahora eran un poco innombrables, como el tema de la salud mental, que no estábamos capacitadas para mirar hacia ahí, creo que ahora vamos viendo, ¿no? Vamos llegando a ese sitio donde mirar a cosas que son importantes para la felicidad se está viendo, ¿no? Estamos llegando ahí. Entonces creo que sí, que es un camino lento, hay que respetar los ritmos de todo el mundo y va a llevar su tiempo, ¿no? El tiempo de transformación, los cambios, pues bueno, no siempre son fáciles, y necesitan madurarse, necesitan, ¿no? La primavera llega cuando es su momento, no la puedes pedir en otro sitio. Entonces respetar esos ritmos y dejar que vayan viniendo, y creo que están viniendo. Creo que hay motivos para la esperanza. Yo por lo menos lo siento así. Igual es muy lento, no al ritmo que a algunas personas nos podría gustar, pero está ahí, están pasando cosas. Pues desde aquí nos sumamos a tu lucha. Sí. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, mucha suerte con ese camino, ¿no? Que abre de debate a la felicidad, porque creo que es súper necesario y bueno, mucha gente se sumará también a ese eco, ¿no? Hay muchas luchas que tienen muchos apoyos, pero esta lucha de la felicidad no los tiene y debería tenerlos, o debería estar en el resto de activismos, bueno, es mi punto de vista. Entonces, bueno, por nuestra parte, desde Triple, a tope con la felicidad. Fantástico, sí. Creo, mi sentir es que todavía no nos lo creemos, aunque queramos, nos ponemos palos un poco en las ruedas. Hay como... Sí, lo podemos decir, pero luego no lo tenemos tan interiorizado. Hay veces que nos frenamos, entonces, bueno, hacer ese recorrido, ¿no? Para ir quitando los frenos y de verdad ir materializándolo. Y desde los activismos, aquí ya cedo mi palabra a Eva, porque ella es la experta, y a ver qué se puede hacer desde ese lado. Bueno, yo me estoy imaginando, ¿no? Como aquel 8M en el que salieron muchísimas personas a la calle, ¿no? Defendiendo un poco el feminismo, y desde ese punto de inflexión, de repente como que nadie se manifestaba no feminista, ¿no? De alguna manera. Entonces, estoy imaginaos una manifestación, todo el mundo ahí saliendo a la calle por la felicidad, ¿no? Que sería una maravilla. O sea, y lo está, ¿no? Como dando vueltas porque, bueno, yo aparte de que me hiciera muy feliz acompañarte en tu presentación, también me hace muy feliz leer, con lo cual era doble, ¿no?
doble dosis de felicidad. Lo he dejado aquí tachado por todos lados porque hay un montón de inspiración. Creo que no tiene nada de desperdicio este libro, muy interesante. Y me venían muchas cosas cruzadas, ¿no? Y una de ellas era como, bueno, es que la felicidad efectivamente cruza a cualquiera de las demandas que estamos haciendo en cualquiera de los movimientos. O sea, no creo que sea un movimiento único, sino que todos, parte de lo que pedimos, ¿no? Y lo que demandamos, pues tiene que ver con la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y con el bienestar común y para todos, ¿no? O sea, desde Greenpeace, por ejemplo, pedimos un planeta, un mundo verde y en paz, ¿no? ¿Quién no quiere un mundo verde y en paz? Pues un mundo verde y en paz seguramente nos proveería de mucha más felicidad de la que tenemos ahora, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se cruzan ahí muchas de las cosas que plantea Leire, ¿no? Y que están ahí manifestadas y bueno, pues tendremos que hablar mucho y buscar sinergias entre todos para encontrarla, ¿no? El otro día estuve hablando del libro en Pamplona y con una amiga decía, ¿quién soy yo? O sea, con los males que tiene el mundo, ¿no? Y con mi voluntad es una activista social, dice, ¿cómo me voy a preocupar por la felicidad con todas las cosas que hay por hacer, ¿no? Era un poco su planteamiento. Y creo que es algo que muchas personas piensan, ¿no? Y muchas veces como que intentamos ir hacia afuera y nos olvidamos de lo importante que es que estemos bien nosotras y cuanto mejor estemos, más podamos dar. Pero a veces se genera como un conflicto de intereses en que si no estás dando, no estás como comprometida con aquella causa que quieres defender. Y yo le decía, pero cuando tú estás bien es que tu activismo puede florecer muchísimo mejor, puedes hacerlo desde un sitio que aporte más, que sea más pleno, más auténtico, ¿no? Llegar más lejos. Yo es que, soy partidaria de que este sistema nos ha generado como 3 brechas, ¿no? Esto es algo que yo he vivido con gente indígena y que estas brechas no las veo tan marcadas y sin embargo en el mundo occidental pues creo que hemos roto con nosotros mismos y con nuestro propósito, que es una de las cosas que marcas mucho en tu libro, ¿no? O sea, qué propósito marca nuestras vidas, qué estamos persiguiendo, qué nos hace que sea significativo para nosotros, y eso creo que está bastante roto y hay mucha gente que está perdida, ¿no? en ese propósito. El nosotras, ¿no? O sea, el qué pasa entre nosotras, ¿no? Y qué pasa con esas relaciones es otra de las brechas que yo veo que también pues están bastante perdidas y que en un mundo que estamos enfrentando una emergencia climática, una crisis de biodiversidad, una crisis de desigualdades, guerras, cada vez va a haber más tensiones y conflictos, pandemias, pues creo que lo hemos visto también, ¿no? Durante los 2 años del COVID, cómo se estrechaban lazos, cómo había gente que se ponía, ¿no? Y se remangaba y generaba otro tipo de comunidades para ofrecer a otros soluciones. Bueno, pues creo que ahí tenemos mucho que andar, ¿no? Y restablecer esa brecha. Y luego, por supuesto, con la naturaleza, ¿no? Es una brecha gigante que también que también luego podemos hablar un poco, pero bueno, yo creo que en el mundo del activismo tenemos esa tendencia como al hacer, a la acción, al fuera, a no mirar dentro, y creo que es un error, ¿no? Porque a veces nos fundimos por el camino y realmente hacer un activismo sin felicidad y sin propósito pues tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí que pues ahora también desde la mirada ecofeminista, ¿no? Se está hablando mucho de otro tipo de activismos, de reencontrarse, de revisarse, ¿no? De los cuidados, de cómo incorporarlos, ¿no? en todo esto, porque si no, pues es complicado, o sea, no vamos a solucionar nada ahí fuera si no nos revisamos, ¿no? Entre nosotras. Como me alegra escuchar eso, sí, yo me siento súper identificada con lo que estás diciendo, sí. Y luego en la parte de la brecha más de naturaleza, bueno, pues yo creo que ahí igual, ¿no? O sea, hemos tenido, el sistema capitalista de alguna forma nos ha mostrado, ¿no? Que todo era como nosotros y el planeta, ¿no? Esa pequeña canica azul y como si fueran cosas diferentes y realmente yo pienso que somos naturaleza, o sea, que nosotras somos naturaleza, entonces es indisoluble, ¿no? Tú aquí planteas pues ese cuidado de la naturaleza como el cuidarnos a nosotras, también lo hemos visto, ¿no? La salud del planeta es nuestra salud, o sea, yo creo que hay muchas cosas que
que poco a poco van calando, nos cuesta también, ¿vale? No solo los temas de felicidad, los temas ambientales llevan años también y cuestan muchísimo, ¿no? Me ha hecho gracia cuando has dicho, no, me miran así con cara de tal, bueno, a mí me siguen mirando así, o sea que tampoco, o sea que es compartido, pero bueno, creo que nos vamos dando cuenta de ciertas cosas, ¿no? Nos hemos dado cuenta de cuánto necesitábamos los espacios verdes, ¿no? Cuando estábamos encerrados en casa. Entonces, bueno, ese contacto con la naturaleza creo que es una de las cosas que tenemos que ofrecer, tenemos que cambiar y rediseñar las ciudades, ¿no? Nuestros pueblos, volver y reconectar con ciertas cosas que están perdidas. Pero claro, también para eso hay que proteger la biodiversidad que tenemos, ¿no? España es un país maravilloso en esto. El planeta es un único planeta y es el único que tenemos y es maravilloso también, pero nos lo estamos cargando y no vamos a encontrar otro igual, ¿no? Entonces, o sea, reconectar con todo eso es importante y tiene que haber políticas que protejan eso para protegernos a nosotras. Tenemos que acercarnos y acercar esa brecha entre nosotras y luego, pues, bueno, restaurar todos los entornos y ecosistemas en los que vivimos, ¿no? Porque estamos generando unos ecosistemas que no son saludables para las personas, ¿no? Entonces, claro, pues luego problemas de salud mental, de salud física, de relaciones, pero es que estamos aislados, las ciudades son inhumanas, bueno, pues hay todo un complejo sistema que tiene que ir en otra dirección, ¿no? Según estás contando esto, a mí lo que me viene también, y uniendo a la pregunta de la esperanza del futuro, es que creo que estamos en una época en la que nos atrevemos a mirar a la complejidad que tiene la naturaleza y a nuestra propia complejidad. Entonces, como que estamos saliendo un poco, trascendiendo los hilos, ¿no? que hemos intentado como compartimentalizar el conocimiento, las acciones, para abrirnos a formas más orgánicas, que es como funciona la naturaleza. Los ecosistemas no son pinos, los ecosistemas son súper diversos y súper ricos con todo, ¿no? Las pequeñas cosas que están involucradas. Entonces, a mí me genera esperanza saber que la naturaleza tiene como la verdad y nos estamos acercando de alguna manera, para ver si así nos dejamos impregnar por esa sabiduría que está ahí, que hemos querido romper porque teníamos como ¿no? el progreso, la mirada de la modernidad. La superioridad, sí, la mirada de superioridad. Exacto, y ahora como que vemos que igual ahí no estaba la verdad y tenemos que retomar el camino a casa de alguna manera. Sí, hay mucha sabiduría ahí. Luego está el concepto, ¿no? de la interdependencia que tenemos entre todas y todos los seres vivos que están aquí y la ecodependencia, ¿no? Eso ahí son conceptos que, bueno, pues que poco a poco se van entendiendo. Lo que pasa que, bueno, el sistema opera de otras maneras, ¿no? Lo has mencionado con el PIB, opera de una manera que distorsiona mucho las realidades y no aprovecha esa sabiduría que está ahí, que nos la brinda, ¿no? Aunque haya muchos ejemplos y muchas comunidades que se están transformando, muchos proyectos que utilizan la biomímesis, ¿no? O sea, ver la naturaleza y trasladarla y generar cosas que se parecen a ella, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco la cosa avanza y las soluciones están encima de la mesa, pero el camino es largo y yo tengo más prisa que tú has dicho, bueno, llevará más tiempo y tal. Yo creo que tenemos un poquito de urgencia y entonces hay que meterle un poquito de caña a esto. ¿Tú cómo ves el futuro? Bueno, yo para estar donde estoy tengo que ser optimista, si no no estaré aquí. Si no, no funciona, porque entonces entraría en el parámetro este de salud mental, ¿no? Pero bueno, yo creo que tenemos unos años por delante que son decisivos y son cruciales. La ventaja es que efectivamente hay muchas soluciones puestas en la mesa, pero me preocupa mucho que seguimos mirando, ¿no? Y poniéndole importancia a medidas que tienen que ver con el mercado, con lo económico, con el poder, con la riqueza, frente a otras, ¿no? O sea, creo que el sistema está concentrado en todo eso y no está concentrado en la vida. Y entonces, bueno, hasta que eso no empiece a, de hecho, desequilibrarse, ¿no? Y la vida se ponga aquí y entonces empecemos a distribuir poder, distribuir riqueza, empecemos a... Pues la cosa está complicada y además con unos tiempos muy cortos, ¿no? Entonces, bueno, lo que tú decías, Ucrania ha generado millones y millones para las petroleras. 3.300 millones desde que empezó la invasión. Esto ha sido un mes y medio.
son 3.300 millones extras para las petroleras. Entonces, claro, estamos generando un sistema que es completamente erróneo cuando hay gente que está muriendo, ¿no? A mí aquí sí, por eso creo que es tan importante, o sea, esto vinculándolo al tema de la felicidad y de los valores, porque al final la felicidad va muy unida a ciertos valores que no son ni materiales ni extrínsecos. O sea, al final una felicidad auténtica, una felicidad con mayúsculas, basada en tu plenitud y en tu propósito, está mucho más vinculada a lo que se conoce como valores intrínsecos y valores posmaterialistas. Es decir, yo no me autorreferencio y no digo, ay, que Eva es más, tiene más que yo o ha conseguido más, recibe más reconocimiento. No, Eva es Eva, yo soy yo y yo me miro para adentro y estoy mirando en lo mío, ¿vale? Entonces creo que para transitar a poner la atención en otro sitio necesitamos una transición en valores. Y creo que haya paradigmas que dejen de tener sentido, que aquello que ha alimentado el sistema que tenemos ahora, ¿no? de crecimiento y de acumulación de bienes materiales. Ahora un poco el tránsito que hemos hecho al hacer, del tener, ha habido un tránsito al hacer, pero todavía no hemos llegado a la esfera del ser. Entonces, si conseguimos hacer ese tránsito, que ese tránsito va de la mano de darnos cuenta que hay cosas que nos han venido fenomenal hasta ahora, pero que ya no responden a nuestras necesidades, eso apoyado en otros valores puede hacer lo que podamos generar respuestas diferentes. Para mí eso es como la clave y por eso las políticas de felicidad. Creo que la clave es como mirar hacia adentro en vez de mirar hacia afuera, para que eso de fuera digas, bueno, pues fantástico, pero igual ya no lo necesito y miro hacia adentro y me miro hacia mí, me cultivo yo a mí misma, ¿no? Y así podemos poner el foco en otros intereses y otras prioridades. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, apuntas cosas que son muy, muy interesantes, ¿no? O sea, en toda la parte, bueno, en la parte del activismo, ¿no? Y esa rueda de retroalimentación positiva de quien tiene como valores más prosociales, a la vez también ese comportamiento prosocial le reporta más, de alguna manera, bienestar. Y al revés, ¿no? Tener más bienestar te puede promover más comportamiento prosocial, que de hecho, bueno, por aquí antes nos decías que habías estado en el voluntariado, ¿no? Y los que hemos sido voluntarios o hemos llevado redes de voluntariado o hemos sido activistas en muchos espacios diferentes, muchas de las veces nos preguntaban, pero tú esto ¿por qué lo haces? ¿No? Y yo siempre decía, pues es que yo me siento tan bien, ¿sabes? O sea, como que no, tampoco, o sea, que está claro que hay una causa detrás, ¿no? Y hay un propósito y quieres que esto avance y se consiga, pero también hay una parte de sentirte bien y cuando se hacen las encuestas a voluntariado muchas veces es porque, bueno, te encuentras parte de una comunidad, ¿no? Donde tienes otros referentes que de alguna forma ahí, pues, toda esa parte de relaciones mejora. Te encuentras con propósito, ¿no? Con un propósito que te da significado. O sea, hay muchas cosas ahí que tienen que ver con ir como trabajando, entrenando todos esos valores que van en otra dirección y me parece, claro, fundamental que eso se vaya trasladando, ¿no? Decías también en el libro que, claro, necesitamos sociedades en las que haya menos desigualdad, ¿no? Que esto es de las cosas más potentes, ¿no? Que me parece que hay que ir como ahondando, ¿no? en todas esas brechas y gente más empoderada, ¿no? Y me acordaba de que recientemente he estado 7 meses en la Asamblea Ciudadana por el Clima, que bueno, se ha oído poco de ella y bueno, pues también por la metodología que ha tenido. Nosotros éramos como muy reticentes, pero bueno, hemos estado ahí viendo cómo era la primera Asamblea Ciudadana por el Clima, bueno, un espacio de 100 ciudadanos y ciudadanas que iban a poder aportar sus propuestas frente a las políticas de cambio climático, ¿no? O sea, esta parte más de empoderamiento, más de política que decías también, ¿no? De cómo podemos participar más. Y una de las cosas que más me ha sorprendido, más allá de que, bueno, hay 174 recomendaciones que se han entregado al presidente y se van a entregar al Parlamento, pero esas 100 ciudadanas y ciudadanos me decían, Eva, esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida. Y yo, claro, a la gente que estamos quizá todos los días, ¿no? en estos temas de política ambiental o de tal, pues me sorprendía, ¿no? Porque para ellos era como, me siento como mucho power, ¿no? Y me siento que estoy aquí como contribuyendo al bien común con otras personas, he llegado a acuerdos, a consensos
y formo parte de la política, ¿no? Por decirlo así. Claro, es que eso es lo que tendría que ser, ¿no? O sea, eso es lo que, o sea, cuando decías, no es que la política no está sirviendo, bueno, claro, es que tenemos que como darle la vuelta, ¿no? Yo no creo que esta asamblea nos solucione la vida a nadie, creo que aporta cosas interesantes, pero sobre todo tenemos 100 personas que de alguna manera, ¿no?, han hecho un chip, pueden contagiar a otras, pueden sumarse, seguramente han aumentado en felicidad en cosas que tienen que ver, ¿no?, con lo que planteas aquí, y me parecía muy, muy potente, ¿no? O sea, me venía todo el rato cuando iba leyendo esto. Qué buena. Me encanta lo que estás diciendo. Hay una frase de Ama, no sé si conocéis a Ama, la sabia de los abrazos. Es una señora que es hinduista y va por el mundo dando abrazos a la gente, y dice, la felicidad no está en lo que tienes, sino en lo que eres capaz de dar, ¿no? Y creo que eso es un poco como el cambio de paradigma, de decir, puedo contribuir, y es que el contribuir nos hace súper felices, poder ponernos al servicio de algo que sea más grande que nosotros y ayudar a una comunidad y conectar con la gente. Claro, que es que nos lo da todo. Y hay espacios, y sé que personas de aquí estáis en esos espacios y es vuestra manera de trabajar y de ver el mundo, pero hay muchísima gente que no está todavía en estas, ¿no? Que está en una cosmovisión muy individualista de a ver qué me puedo llevar yo del común para mí, en vez de qué puedo aportar yo al común. Y cuando haces ese cambio de chip, de decir qué puedo dar yo, dónde está mi talento para entregarlo, eso te ayuda muchísimo a la felicidad y ayuda muchísimo a la gente que tienes, ¿no?, a la comunidad en la que estás, y es darle la vuelta. Sí. Me encantaría que si alguien, que os vinieseis aquí, nos hicieseis vuestros... Vente, Álvaro, porque si no se te oye. Sí, para el micro, es por el micro. Nada, sí, es una pregunta muy rápida. Gracias, Leire. Simplemente el tiempo. Es decir, porque habéis hablado, tú has empezado hablando, ¿no? Joder, estoy totalmente de acuerdo, siempre vamos a toda pastilla, ¿no?, por la vida. Entonces, ¿cuál es no sé si sería un octavo tema en tu libro o el primero de tu siguiente libro, ¿no?, la gestión de que hacemos del tiempo y en nuestro día a día? Total, capitalista, sí. ¿No? Sí, preguntaza, muy buena pregunta. Se habla un poquito del tiempo porque es una de las dimensiones de la felicidad. Hacemos y la valoramos fatal porque estamos tan expuestas y expuestos a los estímulos que todo nos parece poco. Como estamos en el hacer, tenemos una concepción del tiempo como algo limitado y escaso. Entonces, nos cuesta muchísimo. Cuando vas con prisas por la calle, hay experimentos que han medido cómo la gente se comporta cuando vas con prisa o sin prisa. Si tú vas con prisa por la calle y ves a alguien que se ha caído, es que igual ni te paras, es que te están esperando, es que no llegas. Si vas sin prisa, te paras y atiendes a la persona. Entonces, cómo sientas tú el tiempo hace que te comportes de una manera o de otra. Entonces es un tema súper importante. Y creo que desintoxicarnos de ciertas actividades y hacer un buen uso del tiempo nos ayuda muchísimo a empoderarnos, a vivir más tranquilos y más felices. Entonces me parece que sí. Es un octavo tema, ¿no? Es un octavo tema que sí, que habría que trabajar más. Sí. Que es difícil también, ¿no? Porque, como tú dices, el mundo nos arrastra, ¿no?, muchas veces. Bueno, sí, o sea, evidentemente la cultura, que me está sacando otro tema súper interesante. Hay un experimento social, igual lo conocéis, se llama el experimento de Asch, que cogen 3 actores y el sujeto al que están estudiando, ¿vale? Entonces hay 4 personas y Eva es a la que vamos a estudiar. Y ponen 2 mediciones, alta y baja, y ponen otra que es como la baja, ¿vale? Y le preguntan a la persona a ver cómo la ve, si como la baja o como la alta. Y siendo como la baja, la primera actriz dice, como la alta, es A. Y este se queda, ¿qué dices? Pero si es B. Va el otro actor y dice, A. Dice, ¿pero qué me estás contando? Si es clarísimo que yo la veo como la B. Y yo digo, A. Entonces, tú ya, descolocadísima, el resto de la gente está diciendo una cosa y tú, aunque sepas que es B, dices,
porque no te queda remedio. Entonces, la cultura en la que estamos es súper importante para las decisiones que tomamos. Si el contexto es muy demandante y toda la gente que tienes a tu alrededor, está todo el mundo hasta aquí de cosas, claro, es que tú estás hasta aquí de cosas, es muy difícil que te salgas de ahí, ¿no? De ese contexto. Por eso, cuanto más estés conectado contigo mismo y más te autorreferencies a ti, más fácil va a ser decir, bueno, igual yo no quiero eso y necesito otras cosas, ¿no? O priorizo otras cosas. Sí. Pero es verdad que hay una demanda, creo que todos lo vivimos, ¿no? La exigencia social de estar hiper ocupados. Sí, estoy liadísimo, olvidadísima, ¿no? Eso. Y si no estás liadísimo es que es un poco gringo. Sí, desde luego. O sea, ¿qué haces tú con tu vida que no estás liadísimo? ¿No? O al contrario, ¿no? Cuando dispones de tu tiempo en favor de tu tiempo privado, ¿no? Hay una culpabilización externa, que yo eso, no sé, el resto, pero en los últimos años lo he notado de una manera brutal. Antes se respetaba más, pues no, mira, yo, no sé, cojo las vacaciones así basado, o quiero estar más tiempo con mis hijos, o lo que sea, da igual, dispones de tu tiempo de una manera no vinculada al trabajo, y había más permisibilidad. Pero en los últimos años, para mí se ha desbocado la cosa. O sea, hay una culpabilización social, no sé por qué es, no tengo ni idea, o autoculpabilización, tampoco sé si es externo o es interno, pero al final es, ¿no? Se va cerrando así como la cárcel, así, y cada vez cuesta más romper muchas cosas porque es una sobre otra. Bueno, me levanto. Gracias. Gracias a ti. Por favor, aquí. Claro. Está súper chulo. ¿A ti? Muchas gracias, Leire. Encantadísima. Encantada, gracias. Tengo dos preguntas. La primera, los ODS, ¿qué influencia, qué impacto pueden tener a medio y largo plazo y cómo veis si se pueden cumplir o no? Porque como que se echa de menos también que tratan muy holísticamente el tema del clima, el tema de lo social, pero como que internamente, ¿no? Se han olvidado un poco de nosotros, ¿no? De ese autocuidado que dices tú, emocional o integral, holístico. Esa sería una pregunta. Y la otra, ¿creéis que, por ejemplo, movimientos que ha habido sociales o tendencias sociales, por ejemplo, el minimalismo, la vida slow o esto que ha habido de la gran dimisión, son señales de ese futuro esperanzador que podemos tener? Fantástico. Súper preguntas. Gracias. ¿Quieres empezar tú? Bueno, los ODS. ¿Qué tema? Pues mira, es que os voy a sacar una cosa que dice Leire, ¿no? En el libro que me dejó ahí, que decía que en España estábamos avanzando, ¿no? Positivamente en todos los ODS, menos el de consumo y el de acción climática, ¿no? Y claro, lo pensaba y lo relacionaba todo el rato con el ejemplo de la factura de la luz, ¿no? Porque cuando tú tienes que tomar políticas y este gobierno, pues mal que bien, algunas está tomando, como lo que tiene que ver con todo lo que es el mercado eléctrico, esa transición energética a un sistema que abandone los combustibles fósiles, que es lo que necesitamos, y pase a renovables. Pero bueno, ¿cómo pasamos a renovables, ¿no? ¿De qué manera? ¿Y qué impacto puede tener en la ciudadanía? Y eso tiene que ver con el incremento terrible de los precios de la luz, porque seguimos enganchados al gas, que es un combustible fósil, ¿no? Y no hemos trasladado el mercado eléctrico a un mercado que sirva para las renovables, ¿no? Y que aproveche todos los beneficios de las renovables, que son más baratas. Y claro, en todo ese traslado, la ciudadanía dice, ¿pero cómo vamos a transicionar? Sí, me está costando más, ¿no? Y me está impactando en mi felicidad y me está impactando en mi bienestar. Entonces, claro, hay todo un dilema, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a transitar hacia ciertos lugares si en el camino vamos a tener que asumir ciertas políticas que van a ser quizá, ¿no? O se van a percibir, ¿no? En esto que decías, ¿no? De las percepciones, se van a percibir como antibienestar, ¿no? Y esto es algo que, bueno, pues que me encantaría profundizar más, ¿no? Con Leire cuando la pille, porque claro, esto es un temazo, ¿no? Es un temazo que tiene que ver con el consumo, que tiene que ver con la acción climática, que tiene que ver con cómo las sociedades, ¿no? O cómo la ciudadanía vamos a hacernos más resilientes a consumir menos, porque vamos a tener que consumir menos, es que no vamos a tener otra opción. Entonces, ¿cómo vamos a poder aprender a que nuestra felicidad no dependa de que consumimos más, sino que esté basada en otras cosas, pero hoy por hoy, pues no solo lo del tiempo, sino
cambiar de armario, ¿no? El transportarnos o ir al Caribe porque las vacaciones mejor en el Caribe que no, que cuentan más que si me voy a mi pueblo. O sea, es decir, que hay toda una serie de cosas que de superfluamente la sociedad nos ha generado, que de alguna manera pues están súper hiperconectadas y con esa mirada sistémica, ¿no?, que hablábamos antes también, vamos a tener que pensárnoslas mucho, ¿no? Y entonces los ODS pueden avanzar más o menos también dependiendo de esa percepción que muchas veces ha sido creada, ¿no? Y al no ser que conectemos con nosotras, conectemos con otras, conectemos un poco con los movimientos que están avanzando y disrumpiendo un poco en ciertas líneas, o con paradigmas como este, veo complejo que seamos capaces de avanzar al ritmo que necesitamos y avanzar frente a los retos que tenemos, que son muy gordos, ¿no? Entonces, bueno, hay que ir como, bueno, seguir ahondando y entrenando esos valores de los que hablaba Leire y ahondando en no ver ciertas políticas, o sea, verlas como transitorias o verlas como que en el medio y largo plazo quizá tienen que ver con nuestro bienestar, ¿no? Y en el corto, pues efectivamente a los políticos tenemos que pedirles mucho foco en las personas más vulnerables, ¿no? Porque si no se van a ver mucho más impactadas que antes, ¿no? Sí, sumando a esto, decir que, claro, uno de los grandes retos a nivel político es que somos la ciudadanía es muy sensible a lo que consideramos pérdidas de bienestar. Entonces, ¿no?, relacionándolo con el tema del consumo, si nosotros estamos basando nuestro bienestar en nuestro consumo, si tenemos que reducir nuestro consumo, va a llevar aparejado un nivel de bienestar si esa es la referencia que tenemos. Por eso, la necesidad del cambio de valores para que eso nos duela menos y podamos hacer una transición que a nivel político se puedan atrever a hacer esa transición cuando haya una masa de personas preparada para entender que el consumo no es bienestar y que podemos avanzar. Y luego, en relación a los ODS, también comentarte que antes lo hemos comentado, que están, aparte de los objetivos de desarrollo externo, es verdad que hay uno que es sobre salud y bienestar, pero que no considera aspectos que son muy importantes para la felicidad. Dentro de los ODS hay un indicador que es la tasa de suicidios dentro del ODS 3, pero hay muchísimas cosas que son importantes para el bienestar, como es la simple satisfacción con la vida o el sentido de propósito, que no están considerados dentro de lo que serían los conceptos subjetivos, ¿no?, nuestras opiniones. Y luego están otra serie de temas objetivos como el balance del tiempo, que son fundamentales para la felicidad y que no están considerados dentro de los ODS. Por eso, en un trabajo científico, yo propuse el ODS 18, sociedades felices, para poder tener en cuenta todos aquellos aspectos importantes que no están considerados en los ODS. Entonces, bueno, como los ODS están ahí, pues bueno, se está haciendo lo que se está pudiendo, aunque creo que los trade-offs, ¿no?, los impactos negativos cruzados que tienen unos sobre otros nos está acabando de abordar. Consumo y clima, por ejemplo, bueno, pues tienen como lagunas. Y se han creado también los Inner Development Goals, los objetivos de desarrollo personal, que serían un poco, que están recogidos también en el libro, aquellas cosas en las que podemos crecer como personas, ¿vale?, para poder poner en marcha los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos contando con no sé si todas las cosas, pero sí, eso por un lado. Y también quería comentar lo que decías, ¿no?, la esperanza, la gran renuncia, y sí, creo que son símbolos, no símbolos, sino síntomas de que algunas de las cosas que nos han servido hasta ahora ya no nos sirven. Hay gente que 50 millones de americanos han dicho que así no quieren trabajar, ¿no? Entonces, que esto no me sirve y que yo quiero otra cosa. Hay cosas que están pasando, desde mi sentir, que dicen que cosas que hasta ahora nos han valido ya no nos valen más. Pasan muchas más de las que nos muestran, ¿no? O sea, que ahí también tenemos el gran corte de los medios de comunicación, que no nos suele mostrar lo que ocurre de forma positiva y que avanza en ese sentido, ¿no? Porque hay miles de experiencias alrededor del mundo en el que, bueno, pues ya hay indicios, ¿no?, de que hay gente que está decidiendo ir en otra dirección, ¿no? Y eso, pues, bueno, a veces no nos llega. Sería muy interesante que nos llegara para nutrirnos también, ¿no?,
nos empoderara y nos hiciera más felices y dijéramos, bueno, pues vamos a sumarnos, ¿no? Porque esto que comentabas de la masa crítica, tú en el libro pones un 25%, no sé dónde, o sea, bueno, ya me contarás un poquito más, porque hay una politóloga, Erika Chenoweth, que habla de cuando hay una causa que la gente es capaz de salir a la calle y protestar y moverse por ella, que supera el 3,5% de una población, pues de forma significativa se producen cambios potentes, ¿no? Entonces, en este sentido, bueno, pues tenemos que ir viendo dónde podemos ir marcando las diferencias y de qué forma pues, se disrumpe, ¿no? Como una primavera árabe o cuando el movimiento Occupy, ¿no? O aquí, ¿no? El 15M, pues ha generado cosas, ¿no? Ha generado cambios. No quiere decir que lo hayamos resuelto todo ni que a lo mejor hayamos encontrado lo que más nos gustaba, pero provoca que nos movamos hacia otro lugar, ¿no? Y que se abran puertas, pues como una pandemia también provoca que de repente, oye, se meta un tema como la salud mental. Vamos a ver, Ucrania, por ejemplo, está disrumpiendo en muchos sentidos y está en nuestra mano, bueno, en la mano de la Comisión Europea principalmente, elegir cambiar de proveedor de combustibles fósiles y irse a por otro proveedor cualquiera, o pegarle un chupinazo a la transición energética e irnos a un modelo mucho más diferente, ¿no? Entonces, claro, muchas veces hay cosas que ocurren y generan una disrupción que es una oportunidad de oro para irnos a otro lugar, ¿no? Sí. Y luego el fenómeno que llamo, por ejemplo, del tema de las ciudades en transición, ¿cómo lo veis este concepto? Porque se hablaba mucho hace muchos años, pero parece como que se ha parado y también como que nos están metiendo miedo, ¿no? Por ejemplo, la ecoansiedad que he hablado antes, los medios y el sistema, ¿no? O sea, como que nos quieren paralizar a nivel mental para que no avancemos ni tampoco, como tú dices, tengamos ese pensamiento crítico para desarrollar esa masa crítica, ¿no? Esa es mi última pregunta. La Transition Town fue un movimiento muy fuerte, sobre todo en Reino Unido, pero bueno, se extendió por muchos lugares, principalmente lugares más británicos, pero luego se ha trasladado de otras maneras con otros nombres a lo largo de todo el planeta. Y bueno, yo creo que, o sea, como que tienen su momento, empujan, consiguen transicionar en algo, ¿no? O cambiar cosas. Ahora, por ejemplo, otra de las cosas que se está moviendo mucho es la ciudad de los 15 minutos, ¿no? O sea, donde puedes ir andando a todos los lugares, donde tienes una serie de servicios mínimos, ¿no? Que tienen que ver con lo que habla Leire en su libro de los mínimos materiales que necesitamos y a partir de ahí no vamos a ser más felices, ¿no? Pero como una ciudad nos ofrece esos espacios verdes, espacios más peatonales, espacios más sociales, ¿no? En los que nos podamos relacionar, o sea, como que hay mucha combinación y está todo en el diseño. Si pensamos y diseñamos lugares sostenibles, pues vamos a encontrar muchas de estas cosas y de estos indicadores cruzados, ¿no? de múltiples formas. Entonces, bueno, yo creo que eso tuvo su momento, empujó. La persona Hopkins, que lideraba todo esto, pues sigue ahí súper activo y ahora vienen otras cosas, ¿no? O sea, yo creo como que también se van transformando, evolucionan y vienen otros modelos, otras inspiraciones que son igualmente necesarias e importantes, que abrirán otros caminos, igual que espero que este libro abra muchos caminos que necesitamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay que ir viendo, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Yo creo que vamos como sembrando semillas, ¿no? El tema es cuánto de potente o de fuerte pueda ser esa transformación al ritmo que la necesitamos, ¿no? Que estoy insistiendo mucho en esto. No es que me quiera meter con el tiempo, pero, pero bueno, hay un factor ahí que lo tenemos, ¿no? Total. Sí, y también, aparte de lo visible, está lo invisible. Este viernes 17 de junio hacemos en Pamplona el Foro de Municipalismo Estratégico. Tengo la fortuna de liderar una mesa que va a ser sobre estrategia, innovación y liderazgo por parte de entidades locales, y participa un alcalde que está en su segunda legislatura, que en la segunda legislatura sacó más votos que en la primera, en su pueblo, que no está nada mal, y ha hecho un proceso de empoderamiento ciudadano. Él fue con 2 propuestas, me contó, ¿no? Con 2 propuestas en su candidatura: empoderamiento ciudadano y desarrollo local. Y están haciendo un montón de cosas que no se cuentan.
Entonces, aparte de lo visible, que puede ser las ciudades en transición, el movimiento slow, ¿no? Creo que hay mucha gente intentando hacer pequeñas cositas en sitios que a veces no llegan, ¿no? Por multitud de motivos, pero están. Entonces, bueno, es también conectarlas y darles voz, que sean un altavoz y una inspiración para el resto. Sí, luego la revolución va a venir desde abajo. Entonces, efectivamente, hay muchos lobbies cooptando medios de comunicación, cooptando gobiernos. Entonces, tenemos que generar un salto cuántico en cuanto a nuestra participación y nuestros valores para movilizarlo y cambiarlo desde abajo. O sea, que no podemos estar esperando a que alguien nos ilumine o alguien nos lo cuente. O sea, yo creo que va a estar permeando y contagiándose como está ocurriendo ya. Sí. Muchísimas gracias. A ti, gracias. Enhorabuena por el libro. Gracias. Muy bien. ¿Cabe una pregunta más? Por favor, aquí. La cosa que se No, ahí al sillón de las preguntas. en el consejo de sabias pero vamos a hacerlo. ¿El qué? No, yo quería preguntaros básicamente, yo soy un poco más, no soy tan optimista como Leire y tampoco tan pesimista como... Pesimista, pero, por favor. no, me refiero del tema del tiempo, Me refiero por el tiempo, sobre todo. Pero sí quería preguntar cuál es el peso de lo financiero en todo esto, o sea, ¿cómo lo ves tú? El peso, porque además hablando así con muchos colegas hablamos de estas cosas, como tú sabes, en los de Mindful Travel y demás, ¿no? Y estamos muchas veces hablando con Jimmy, por ejemplo, decías que aquí todo empieza por la tranquilidad financiera. Dice, como estés intranquilo financieramente, todo lo demás no vas a tener la energía para dedicarle. Y es verdad que muchas veces lo pensamos, ¿no? Decimos, ¿por qué nos dedicamos, por ejemplo, él y yo lo hablamos, ¿por qué nos podemos dedicar a tantas ONGs y a tantas alianzas y a tantas cosas? Dice, porque no estamos preocupados por llegar a fin de mes. Si lo estuviéramos, no haríamos nada de esto. Entonces, muy buena pregunta. Y sobre todo por una cosa, perdona, sí. que yo no estoy tan de acuerdo que los del norte sean tan felices. Esa bola nunca me la he tragado. O sea, eso de que los escandinavos, porque tengan unas políticas porque viven más tranquilos. Yo tengo muchos socios allí, noruegos, suecos y de todo. Y que viven más tranquilos y que tienen muchas cosas ventajosas, es verdad. Que sean más felices que los que estamos en el Mediterráneo todo el día con la cervecita, no tengo yo que esa tranquilidad y la felicidad estén tan conectadas, pero sobre todo empezando por lo financiero. ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veis las dos? Vamos, sí, ¿vale? Es una pregunta muy buena y en el libro es un tema que se trata, evidentemente, porque es fundamental. Y lo que dicen los estudios es que necesitamos dinero para cubrir nuestras necesidades materiales mínimas, indudable. Necesitamos una casa, necesitamos movernos, necesitamos comer, necesitamos, ¿no?, una alimentación, un dinero para vivir. Por supuesto, depende. No es lo mismo lo que necesitas aquí que lo que necesitas en Helsinki, también. Pero una vez que hemos cubierto nuestras necesidades materiales básicas, más dinero no nos da más felicidad. No, porque además hay otro concepto que se llama la rueda hedonista, que esto es muy interesante, que es caer en la trampa de la insatisfacción permanente, ¿no? De decir, tengo un piso, ay, pues quiero una casa. Tengo una casa, pues la quiero con un jardín, pues ahora con un jardín más grande y ahora la casa de la playa y ahora, ¿no?, estar siempre con el más. Ahí tampoco está la felicidad. Si no cortamos eso vamos a estar, ¿no?, arrastradas a un sitio que no nos va a llevar. Pero necesitamos dinero para vivir, necesitamos a nivel individual, a nivel de sociedad, por supuesto, que es fundamental. Sí, eso respecto a la primera. Y la otra no sé cuál era. Los escandinavos. Eso. Que pues, como estaba con todo el batiburrillo, escuchándote, se me había ido la... Lo de los nórdicos dice, o sea, el nivel de satisfacción más alta de los nórdicos lo atribuyen a que se sienten respaldados socialmente, es decir, allí nadie se ve expuesto a quedarse en una situación de exclusión. Si te quedas sin empleo vas a tener una protección, la seguridad social funciona muy bien, tienes como mucha oportunidad y mucha protección alrededor. Entonces, una de las causas principales a las que se asocia es a eso. Bueno, lo que responde de alguna manera también en la primera, cuanto más seguros nos sentimos,
o como que felicidad se convierte de pronto en sinónimo de tranquilidad. Yo estoy tranquilo, entonces, pero yo no creo que... Sí, pero... No, pero entonces me voy yo para que te sientes tú. Vamos, esa era la discusión, ¿no? Porque a mí lo que me tiene así un poco preocupado viendo lo que pasa en el mundo y por todos los movimientos que estoy, cada vez la gente tiene más sufrimiento económico. Entonces hay algo que no me cuadra, igual que parte de mi pequeño pesimismo, no es tampoco muy grande. Cuando, por ejemplo, yo trabajo en turismo, yo soy consultor en turismo sostenible, en teoría, y una de las cosas que más me fastidia es que después de la pandemia parece que salen por ahí millones de estudios, que los turistas ahora, todo el mundo es muy sostenible de pronto, toda la gente ahora, los porcentajes que salen son tremendos, de que todos nos hemos vuelto súper sostenibles y súper concienciados y tal, y yo vivo en la Sierra de Madrid y visito países y espacios protegidos todo el rato y cada vez hay más gente, cada vez hay más porquería, cada vez hay más presión, y eso de que todos esos que salen como locos a cepillarse la sierra en la que vivo son más sostenibles, que se lo cuente su tía. Es decir, no me trago ni una bola de esas porque yo les veo todos los días destrozando mucho más que antes, más plástico, más porquería y más desastre y menos conciencia. Y eso, Ryanair ha vuelto a volar a todas partes y a mí que no me cuenten su vida. Ahora, greenwashing, sí, en eso somos unas máquinas del carajo, somos los mejores del mundo. En el greenwashing podíamos montar una escuela, pero luego eso no cuadra. Como digo, a lo mejor la vez que esas personas ya no gastan tanto, o sea, como les han gastado mucho en gasolina, luego comen basura. Y comen más plástico y más porquería, luego no van a ser felices. O sea, es como que les han vendido que eso es felicidad, pero no lo es. O sea, es una discusión ahí. El turismo, igual es demasiado filosófico, pero bueno. No, el turismo le llama a la industria de la felicidad, ¿no? Claro, porque es el escape también, muchas veces. Lo que decía antes de me cojo un vuelo al Caribe en un paquete que me venden de una semana con todo empaquetado y no sé qué, entonces yo llego allí, aterrizo, podría estar allí como en cualquier otro lugar del mundo, vuelvo, o sea, como que, claro, ni hay empoderamiento, ni hay relaciones, ni hay un montón de cosas que nos marca Leire, que nos da una felicidad, sino que hay un paquete montado del Corte Inglés con una serie de características que realmente luego, pues... Pero bueno, esto me venía con alguna cosa que habían sacado antes de lo de coansiedad. Claro, y decías, ¿no? Bueno, yo veo cada vez más... Sí, o sea, es que tenemos un sistema que está roto, o sea, no funciona. O sea, hay un sistema capitalista que claramente ha ido a la acumulación, ¿no? Y a una serie de patrones que nos han marcado y que tiene que ver con muchas de las cosas que nos hacen infelices, basadas en lo que hablábamos, ¿no? Del éxito, el poder, la riqueza, y que está completamente obsoleto, roto, no nos sirve, y menos para los retos que enfrentamos, ¿no? O sea, que tenemos una emergencia climática ahí que nos dice reduce, ¿no? Y vamos a tener que suprimir cosas, reducir muchas, y en otras vamos a tener que crecer en las que realmente sostengan la vida, ¿no? En todo esto, claro, llega una Ucrania y de repente nos damos cuenta de que va a generar unas hambrunas brutales, más aún en África, pero tenemos un sistema agroalimentario que lo que hace es alimentar animales. No es que no haya comida, es que estamos alimentando animales para comer una carne que además luego hay un desperdicio alimentario brutal, que además se va a otro lugar del mundo. O sea, es decir, que el sistema no está funcionando como debería funcionar. ¿Y qué pasa? Que encima, bueno, pues creo que hay una responsabilidad asimétrica también, ¿no? de todo esto, pero el foco está en las personas. Ahora lo tenemos que solucionar todas las personas. Hombre, no lo podemos solucionar todas las personas, porque claro, nos entra un agobio y una ansiedad que dice, Dios mío, ¿cómo voy a solucionar esto? ¿Yo? Si yo pensaba que era el último moco aquí, ¿no? Entonces, claro, esa responsabilidad asimétrica también tiene que estar asociada a que las respuestas y las soluciones vayan a los que más han contaminado, los que son más grandes, los que tienen que poner soluciones en esto, ¿no? Y que a la ciudadanía no nos genere unos índices de infelicidad, de insatisfacción y de agobio tremendo. Bueno, déjanos transitar hacia esos valores que necesitamos para ser más felices, pero cúrratelo, porque es que encima sigues enriqueciéndote a costa de que, claro, lo que medimos es el PIB. Claro, las guerras suben el PIB, los desastres naturales suben el PIB, las hambrunas suben el PIB, y entonces, bueno, pues eso nos genera un sistema completamente desquiciante, ¿no? Cuando si midiéramos otras cosas, pues quizá podríamos, ¿no?,
poner el foco en otras cosas que seguramente subirían. Y es lo que tenemos que hacer, o sea, cambiar el sistema y poner el bienestar, la vida, llámalo como quieras, en el centro. Pero bueno, ahí estamos. Muy bien. Peleando para que eso ocurra. Es muy perverso, pero me quito para que pase Daniel al diván, que si no, yo ya me he enrollado bastante. No, gracias, María. ¿Alguien quería pasar? Pues me reafirmo. Mientras estaba escuchando, cada vez tenía algo en la cabeza y como que se comentaba otra cosa y volvía a surgir esta cosa, ¿no? ¿Qué es la relación entre las dos palabras, políticas y felicidades? Sinceramente creo que hasta que no haya política no habrá felicidad. Porque todo esto lo que estamos... Política para la felicidad, quiero decir, ¿no? Porque creo que somos animales sociales, porque creo que estamos efectivamente muy presionados por el sistema, por lo social, los requerimientos, la exigencia, todo esto está muy relacionado con tú naces dentro de un sistema y ya vas allí con pequeños pasos de lado que puedes hacer, pero prácticamente a ti te guía la vida, ¿no? Lo que tienes que hacer, lo que tienes que comer, cómo tienes que viajar, cómo tienes que reflexionar, qué tienes que estudiar, porque tu familia, siempre hay una expectativa, ¿no? Y sinceramente creo que como animales sociales que somos, la política es muy importante, porque cuando se han producido grandes cambios es porque ha habido una voluntad política detrás que lo ha deseado. Entonces, esta relación, tú además empezaste con esto, ¿no? Que la gente te decía, ¿pero qué tiene que ver la política con la felicidad? ¿Cómo puedes mezclar los dos? Yo sí que creo que y espero efectivamente encontrarlo esto y si no en el volumen 2, de qué políticas efectivamente se pueden llevar para que realmente podamos hablar de la felicidad como una finalidad mucho más compleja, integral, como algo que realmente lo hemos procesado y lo hemos pensado como... ¿no? Sí, dos cosas. Por un lado, en el libro se habla de cómo introducir, cómo considerar la felicidad en las políticas sectoriales, cuál es el abordaje y qué cosas son importantes para la felicidad que se podrían considerar en las políticas. Como decía, el tema de la soledad, que ya no solo en Reino Unido, ahora aquí en Castilla y León se ha hecho un decreto para combatir la soledad, que creo que es una noticia muy positiva. Decir, es que esto es importante, ¿no? Y poco a poco, por ejemplo, en la educación se va introduciendo, le llamo habilidades para la vida, que no sé cómo llamarle, pero dar, ¿no? Capacidades para que las niñas y los niños puedan desarrollar su potencial. Entonces, bueno, van introduciéndose cosas. Eso por un lado. Y luego, esto es que en 1812 la Constitución, la PEPA, la Constitución de Cádiz, considera que dice el objetivo de los gobiernos es la felicidad de los ciudadanos. Entonces es un tema como que siempre ha estado ahí, ¿no? Pero claro, nos hemos ido por otro sitio, hemos estado y estamos todavía en sociedades muy egocéntricas, muy, pues eso, en el capitalismo y dentro de la dinámica espiral, que es uno de los temas que se considera aquí. No sé si conocéis el concepto de la dinámica espiral, son como distintas maneras de mirar al mundo dependiendo de tu nivel de madurez. Entonces, esta teoría lo que hace es agrupar a las personas o a los sistemas en distintos peldaños que vas evolucionando, ¿no? Como en la teoría de maduración personal, que pasas por la etapa mágica, la etapa mística, ¿no? Vas pasando por distintos estadios. Esto es lo mismo en tu nivel cognitivo de entender el mundo. Entonces, en los sistemas poco evolucionados te riges de una manera y en los sistemas más evolucionados te riges de otra. Y en los más evolucionados, evidentemente, tienes en cuenta los aspectos que te dan la felicidad porque los necesitas. Sí, yo solo yo totalmente de acuerdo contigo, pero dicho lo que he dicho antes de que las responsabilidades son asimétricas, no nos podemos olvidar de la capacidad política que tenemos cada una y que la tenemos que utilizar. O sea, es un momento imprescindible para que, por supuesto, vamos a ir más rápido si se ejecutan políticas, si se implantan y se diseñan políticas que tengan que ver con esto. Lo hemos visto con el tabaco, o sea, cuando se implanta una política volamos, pero nuestra capacidad política, donde estamos cada una, es importante para activarla y para que podamos ir transformando y contagiando estos valores que nos van a ayudar a ir hacia otro lugar. Y esto tiene que ver con la educación, y la educación también es parte de la política. Es decir, muchas veces donde te encuentras, en el círculo en que estás o
en el trabajo, todo esto está también relacionado con el tema de la formación, ¿no? Cómo se forman las personas y de una sociedad, ¿no? Qué tema de religión, bueno, toda esta historia, ¿no? Conciencia social también, de colaboración, o sea, todo esto son valores que en realidad nos están educando a través también de la estrategia y de la política que hay en la educación. Sí, es un poco lo que decía de los niveles de la dinámica espiral, también habla de los paradigmas, ¿no? O sea, de las cosmovisiones que tú tienes dependiendo de los valores que te estén marcando y del aprendizaje que hayas tenido en tu recorrido vital, con tus experiencias. Exacto. Así que enhorabuena, Leire. Gracias. Por este libro. Eso, aparte de las políticas de arriba, desde abajo es que se pueden hacer cosas maravillosas y el más pequeño de los gestos puede generar grandísimos cambios. Es que no sabes cuándo una sonrisa, una atención, un estar puede influir a una persona en algo, ¿no? Bueno, que todo influye, pero que puede influir mucho. Hay un proyecto precioso, igual lo conocéis, el Green Belt, en África subsahariana, que empezaron a plantar porque el tipo dijo, es que se me come el desierto y quiero plantar, y no espero a que llegase allí Naciones Unidas a plantar, ¿sabes? Y desde la voluntad personal se pueden hacer muchísimos cambios, y esto ahora es un proyecto internacional muy conocido de lucha contra la desertificación, y empezó desde alguien que dijo, es que esto lo quiero poner en marcha. Wangari Maathai era una ecologista también, y luego ella trabajó con mujeres rurales, ¿no? Entonces lo fueron extendiendo y un éxito, sí. Bueno, pues muchas gracias a ti, Daniela. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Menos mal, es que el tema da para mucho. Sí. Eso me interesa y cada quien. Pues si no tenéis más preguntas, hay preguntas, o sea, no estoy diciendo que no preguntéis, ojo. ¿No queréis preguntar nada? ¿No? Pues nada, yo tengo un montón, pero las voy a hacer en otro espacio. Sí, ¿no? Para respetar los tiempos. Vamos a despedir, vamos a cerrar esta presentación contigo, Leire, y contigo, Eva. Y ha sido un lujo, O sea, qué gusto da, y esto que es un entorno de empresa, que es otro contexto distinto al del activismo, aunque sí, hay activistas y muchos aquí, pero bueno, es otro contexto. Entonces, para mí, personalmente, es un placer enorme, súper inspirador, súper motivador. Estoy pensando, estaba haciendo una lista de gente a la que quiero regalar el libro, porque quiero, ¿no?, esa chispa que a veces hace falta que te la enciendan de alguna manera. Esos materiales son súper necesarios, ese activismo individual del que habláis, hay que a veces encenderlo porque estamos sobrepasadas de esta vida urbana y esta vida llena de obligaciones y llena de aspiraciones. Así que, bueno, todo mi agradecimiento y enhorabuena por el trabajo. Gracias, y gracias por hacernos sitio aquí, ha sido una maravilla estar. Muchísimas gracias, Eva. Gracias a ti. Yo quiero seguir mucho la conversación también. Sí. Y hasta la próxima. Espero que no hasta el próximo libro, sino hasta el próximo encuentro. Gracias. Gracias.